una de las autoras más influyentes en la comprensión del consumo político, se llama Michelle Micheletti, y ella define el consumo político como la elección del consumidor de productores y productos basadas en consideraciones políticas o éticas o en ambas. Eh, y Respecto a esto es importante distinguirlo del consumo que uno podría decir es no político. Y para distinguirlo generalmente se acude a una perspectiva externa, que es como otros entienden el consumo que está llevando a cabo una persona en específico. Y también la perspectiva interna, en el fondo, cómo está entendiendo el consumidor las acciones que está llevando a cabo. Si las entiende con un cariz político eh, o no. Tiende a primar en la literatura la consideración de la perspectiva interna, porque a veces una persona puede estar haciendo una acción que para ella es política, pero los observadores no necesariamente la van a entender de ese modo. Eh, Luego, también hay una idea de consumo político entendido como proceso, no solo como la acción o la actividad del propio consumidor, sino eh, centrado en cuáles son los efectos que se están intentando lograr. Y según esto, de acuerdo a Fátima Portillo, que es una experta brasileña latinoamericana en sociología del consumo, ella señala que el efecto del poder adquisitivo para promover el cambio social y ejercer presión política, influyendo en las decisiones de las instituciones políticas y las empresas privadas mediante la elección de marcas, productos, productores o minoristas específicos. Y aquí es importante porque puede haber confusión conceptual con una idea que se utiliza principalmente en marketing político, se habla del consumidor político como el votante y su relación con la oferta que le hacen los partidos políticos o políticos en particular, desde ya el mundo político formal e institucional. Eh, Eso es distinto. No tiene que ver con el estudio del consumo político como actividad política del consumidor propiamente tal. Em, y por eso es importante distinguirlo de la actividad que se lleva a cabo en las instituciones políticas formales. Aunque el consumo político propiamente tal no está nunca 100% desligado de los efectos de los actores políticos del sistema institucional. De hecho, la actividad política de las autoridades políticas condiciona la manera en la que se desenvuelve el consumo político, lo puede influenciar, etc. Uno de los estudios más citados, de hecho, respecto al consumo político, de varios autores, la autora principal es Tidlin Stolle, comienzan con un ejemplo que ilustra muy bien por qué es relevante estudiar el consumo político desde las ciencias políticas y, en el fondo, bueno, desde una perspectiva bastante interdisciplinaria. Y dan el ejemplo de lo que ocurrió en Estados Unidos previo a la guerra de Irak, cuando los países estaban tomando posición en el fondo si iban a apoyar a Estados Unidos o no en la guerra. Y ahí Francia tomó una posición contraria, el presidente de la época se opone a la guerra de Irak y los estadounidenses se manifestaron bastante molestos y surgió un sentimiento antifrancés en Estados Unidos. Pero lo interesante, que es lo que destaca Stolle, es que en ese momento no hubo ningún signo o rastro de lo que normalmente se consideraría como actividad política tradicional, como protesta en las calles, eh, o organización de algún partido político que haya hecho alguna manifestación formal al respecto. No hubo nada de eso. Entonces, si uno toma lo que normalmente se mide, la forma en la que normalmente se mide la actividad política, uno diría no hubo aquí reacción política en contra de la decisión francesa de no apoyar a Estados Unidos. Sin embargo, la manera en la que se manifestó este sentimiento antifrancés fue a través del consumo en contra de productos franceses. Varios restaurantes dejaron de usar vinos franceses, hubo una especie de boicot en contra de Francia. Entonces, parten con ese ejemplo porque ilustra muy bien la manera en la que si no se observa este tipo de actividad de los consumidores, hubiese quedado bastante menos iluminada en el fondo cuál había sido la reacción estadounidense a lo que había ocurrido. Luego, ese ejemplo particular que en ellos es bastante interesante para mí porque permite conectar históricamente con algunos antecedentes del consumo político. Previo a esta idea de la sociedad de consumo que ya surge con mucha más fuerza en el siglo XX, donde ya aparece incluso una identidad del consumidor propiamente tal. Eh, pero esta actitud
estadounidense especialmente, recuerda mucho a varios eventos que fueron muy importantes de la revolución, bueno, el proceso de independencia estadounidense de Inglaterra, del Reino Unido. Especialmente, por ejemplo, los acuerdos voluntarios de no importación que se hicieron en Boston en 1768, porque no fue que un país haya estado reaccionando al otro imponiendo aranceles, por ejemplo, sino que los mismos productores comenzaron a boicotear los bienes británicos. Y ya habiendo usado la palabra boicot, uno puede preguntarse, bueno, ¿de qué forma se lleva a cabo el consumo político? O sea, ¿qué modalidades tiene? Y hay una clasificación bien interesante que hace Caroline Sorel en un libro que se llama Varieties of Political Consumerism, y es una distinción entre boicot y boycott, ¿m? Que es en el fondo una distinción entre una parte activa y pasiva del boicot, o sea, del consumo político. ¿M? Y ella los distingue porque considera que en el fondo corresponden a tipos de personas muy distintos. ¿M? O sea, ella hace un análisis empírico de la diferencia entre ellos y son bastante diferentes. A grandes rasgos puedo decir simplemente que, por ejemplo, las personas que participan del boicot, que es mucho más común, tienden a tener más confianza en el sistema político tradicional, mientras que el boicot está mucho más asociado a la antipolítica y desconfianza ciudadana hacia las instituciones formales. Em, Luego, eh, el consumo político asume distintos grados de intensidad también. Entonces puede ir desde un anticonsumismo extremo, rechazar la idea del consumo propiamente tal, como ya mencionaba en presentaciones anteriores, o en la versión como más reciente tiene mucha influencia de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, a ideas de consumismo alternativo que en el fondo no rechazan eh, de lleno la idea del consumo. Luego se ha preguntado a la literatura quién es el consumidor político. Y hay una serie de hallazgos de tipo empírico, pero está, como ya había mencionado previamente, parece estar más ligado a rasgos altos de descontento con la política. La literatura también ha registrado un aumento de consumidores políticos durante casi todo el siglo XXI. Y hay registros de formas de consumo políticos que son relativamente transversales en términos culturales y de ideología. Y finalmente, conectando con algunas de las presentaciones anteriores, también se ha constatado que las mujeres tienden a participar más en el consumo político. Sí. Eh, y ahora, como dije en un comienzo, que iba a tratar de plantear ciertas como pinceladas ideológicas sobre esto, me gustaría mencionar lo siguiente, que yo creo que es importante entender el consumo político desde la siguiente perspectiva. La creación de un espacio de autonomía para el mercado, históricamente, requirió de la separación de la esfera política del funcionamiento del mercado autorregulador. Por ejemplo, un ejemplo de eso es lo que señala Karl Polanyi en La Gran Transformación. Y por lo tanto, la despolitización del comercio y en consecuencia del consumo implica la existencia de un espacio en el que no operaría la lógica de amigo-enemigo de la política, perdonen el término schmittiano de eso, pero eh, permite entenderlo en términos bastante simples, eh, sino que lo que primaría sería un intercambio de bienes y servicios según las cualidades intrínsecas que tendría el bien, ¿no? No asociado a una ideología detrás. Y por lo tanto, el consumo político generalmente es visto con sospecha por parte de quienes no quieren que la política se vea reducida al mero consumismo, está relacionado con las críticas al consumismo propiamente tal, y eso depende de una visión elevada de la política, o sea, esto degradaría la política si se la entiende solamente como consumo político, pero también el consumo político sería molesto para quienes simpatizan con la antipolítica y estiman que politizar el consumo es una contaminación del mercado en cuanto a esfera autónoma y autorreguladora, y eso asume una visión de la política negativa. Sin embargo, y esto es un fenómeno reciente, la sobrepolitización del consumo también puede terminar agotando a los consumidores. Y hay reciente evidencia en Estados Unidos que la población estadounidense prefiere más, por ejemplo, empresas que pretenden una neutralidad política. Y finalmente, eso es paradójico, porque o sea, intentar forzar una neutralidad política de la empresa ya también es una opción política de los que lo están, de quienes prefieren eso. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Preciso en el tiempo. A continuación va a exponer Miguel Ángel Fernández. Él es subdirector académico de FARUDD, doctor en Ciencias Políticas, y va a presentar un trabajo que se llama Consumo Político en Chile, Evolución y Patrones.
Me quedan 5 minutos. Adelante. Me pegáis un codazo nomás, Lucas. Ahí. Préstame el presentador. ¿Está funcionando? Está aprendiendo. Cool. Gracias. Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes hoy día. Gracias, Raúl, por la introducción, porque me vas a permitir saltarme 5 minutos de conceptos, básicamente. Fíjense que esto es algo que vengo reflexionando hace tiempo, porque son formas no convencionales de participación política. Para los que me conocen, yo me dedico a estudiar elecciones. Para los que no me conocen, les cuento que me dedico a estudiar elecciones. Y eso generalmente uno lo que hace, y soy de Concepción, que también es muy importante. Y básicamente, los últimos 10 años uno navega por el mundo de si la gente participa, si no participa, y además de eso, por quién vota. Pero haciendo un doble clic hace unos 10 años atrás, con una colega economista, de repente empezamos a cuestionar si entre medio de las elecciones que ocurría, básicamente, cada 4 años elegimos presidente, depende del país, cada 2 años eligen Congreso. ¿Qué ocurre entre medio de aquello? Y llegué a la conclusión, con ella en verdad, yo creo que más fue ella que yo, más la Francisca que yo, de que entre medio de las elecciones pasan muchos eventos políticos. El mejor ejemplo de eso en Chile está en las comunas de la región de los ríos y de los lagos. La Unión, Valdivia, mi querido Mafil, donde los productores de leche te enseñan que jamás tienes que comprar otra marca que no sea eh, Colún, ¿no es cierto? La cooperativa de la Unión. ¿Por qué? Porque es una empresa que se preocupa de los socios, etcétera. Y la verdad es que cuando uno empieza a mirar así, uno dice, ¿quiénes son los más afectados por estos elementos? Ronald Inglehart hace mucho tiempo atrás hablaba, ¿no es cierto?, de los cambios de valores materialistas a postmaterialistas, y allí, básicamente, lo que ocurría, déjenme ver si funciona esto, no funciona. Em, un problema. A ver. Pero básicamente, mientras sigo contando la motivación inicial, intenté partir con una pregunta, decir algo así como, ¿en qué medida esos valores postmateriales, que hay bastante evidencia de que teóricamente influyen, afectan la probabilidad de un tipo de consumo político, el boicot? Y si el boicot es algo que se hace en sociedades, que todos lo hemos hecho alguna vez, aunque no lo creamos, que gran parte de la economía de mercado se centró en generar etiquetas en torno a los productos que generaran ese impulso. El fair trade fue un ejemplo muy notable durante los últimos 15 años. Uno iba a Estados Unidos y todas las empresas se intentaban de alguna manera certificar en comercio justo. ¿Por qué? Porque eso les da una señalización a cierto tipo de consumidores. Los supermercados que se han creado también van hacia allá. Whole Foods, por ejemplo, en Estados Unidos, pero acá en Chile, Notco, apuntan a un evento de consumo político. La idea de que está aquí. Y de ahí surgieron dos intuiciones para intentar resolver este puzzle. Yo les voy a mostrar estadística, pero quiero primero partir de cuáles eran esas intuiciones que tenía en la cabeza. Primero, los ciudadanos comunes sí ocupan el poder del mercado, de sus decisiones económicas, para perseguir fines políticos o éticos. Y eso además es absolutamente legítimo y es lo mejor que puede ocurrir para la vinculación de democracia y mercado. Y ahí hay dos elementos. Los boicots, que es lo que voy a presentarles hoy día, que implican dejar de comprar un producto, una marca. Es la versión negativa del consumo político. Esto es una cosa tan natural que, por ejemplo, pasa cuando uno lo sabe en elementos del fútbol. Es algo mucho más común de lo que uno cree. Y lo segundo son los boicots, que es Raúl, esta idea de deliberadamente comprar ciertas marcas porque me siento representado por sus valores. En un sistema como Chile, básicamente, esto debería afectar más a los jóvenes, por ejemplo. Pero además hay otra intuición que tenía en la cabeza, la idea de que en el mercado, bajo intercambios voluntarios, propiedad privada, competencia y transparencia, se transforma en un foro no coercitivo para expresar y coordinar juicios cívicos, que eso se hacen a través de las acciones de boicot y boicot. Entonces el consumo político se transforma en un repertorio, parte de lo que tiene el ciudadano, para poder influir entre elecciones. Miren lo que pasó en Estados Unidos con Disney, por ejemplo, de alguna manera. Y eso amplía la posibilidad de cines libres en una democracia. ¿Por qué? Porque la base fundamental normativa de la democracia, según Cristiano, es que hay igualdad moral entre las personas.
Ahora, aquí siempre hay una confusión y la gran crítica es, ojo, un voto de una persona no es igual a una decisión de consumo en el mercado porque las personas tienen distancias, diferencias en términos de poder adquisitivo. Sí, pero hoy estamos en la práctica. En el mundo normativo ideal, donde vive la democracia, descansa sobre la idea de la igualdad moral entre las personas, en el mercado también ocurre ese mundo normativo ideal. Entonces, de ahí uno empieza a decir, bueno, veamos un poco de tendencia histórica. ¿Qué ha pasado en Chile desde el 89, las 7 oleadas de la World Value Survey? Y comparémoslos con algunos países. Comparémoslos con España, por ejemplo. Chile es la línea roja. Ha ido subiendo paulatinamente. España es la línea naranja. Déjenme ver si tengo. Hay ciclos. Miren Estados Unidos. Lo que decía Raúl, Estados Unidos se funda en la idea de consumo político hasta cierto punto. La fiesta del té de Boston tiene algo de eso. Y tiene niveles mucho más altos de boicots por país, consumo político negativo. Pero si hay alguna relación entre boicots y el mercado, deberíamos encontrar al menos intuitivamente una evidencia general, no causal, pero solamente intuitiva, de que los países con mayores niveles de desarrollo económico deberían tener mayores niveles de boicots. Y para mi sorpresa, hace un par de meses atrás sí está. Hay algo distinto entre los países de bajos ingresos y los países de altos ingresos, sí. De hecho, esto es una correlación de Pearson, no tiene nada que ver con causalidad, pero te ayuda a tener esa intuición en la cabeza. Si quieres sacar a los países de ingresos bajos, la línea de ajuste sería aún más fuerte. Con los 50 casos que me quedan, si voy y básicamente lo que hago es ponerle otras variables, también resiste a todo. Entonces, y esto vamos al 91, tengo que irme como 34, 33 años atrás, 34, para pensar en Adam Zeroski en ese libro, Democracia y Mercado. Efectivamente hay algo ahí, Unión. Porque hay ciertos principios, no podría decir, que intuitivamente yo los sumo en esto. Esto es muy debatible. Yo soy un hombre más de elecciones, como les digo, pero la reflexión y los foros como estos nos permiten hacer esto. Fíjense lo siguiente, si alguien quiere revisar públicamente la libertad de consumo, la democracia tiene dos axiomas normativos. Primero, ¿no es cierto? Si tú eres afectado por algo, deberías tener poder de decisión. Y segundo, además, los procedimientos tienen que ser públicos. Por ese procedimiento público lo traslado al mundo del consumo político. Entonces, ese procedimiento va a ser legítimo si no hay coerción, los intercambios son voluntarios, si hay propiedad y los contratos son reglas generales estables, si hay competencia de entrada y salida sin barreras artificiales. Esto no aplica para el mundo de los monopolios naturales, obviamente. Si hay transparencia suficiente con información accesible y si eso ocurre y acceso abierto para hacer boicot o boicot. Y eso es la implicancia, básicamente, es que, ¿no es cierto?, el mercado es un foro también de coordinación cívica. Y el consumo político complementa, jamás sustituye, complementa las instituciones democráticas electorales, si uno quiere decirlo. Ahora, en la literatura, básicamente, la resumió mucho mejor Raúl que yo, así que me voy a saltar un par, pero hay cierta evidencia en el mundo, en Chile no específicamente tan eh, dedicada, de que los valores postmaterialistas influyen, la edad influye, la desconfianza en la política influye, eh, el género influye, la confianza social influye. Chile tiene niveles muy bajos de capital social, 17%, según la misma encuesta mundial de valores. Y de ahí, uno básicamente, hay ciertos efectos de países, de globalización, ciertos efectos de barrio, de cultura política. Entonces lo que dije, bueno, a ver cómo queda este resumen intentando ordenarlo y cómo después lo puedo aproximar a datos preliminares que les voy a compartir. El boicot, que es lo que estoy pensando ahora, el consumo político negativo, ¿no es cierto? Tiene un efecto de valores postmateriales, los valores de la persona. Tiene aparte algunos mediadores, la eficacia política, la desconfianza. Tiene algunos moderadores, la información, la educación, el ingreso, el capital social. También está de alguna manera influido también por el repertorio de acciones políticas que tiene un individuo. Por ejemplo, y esto es como, hay personas que son activistas, personas muy activas políticamente, es decir, en cualquier momento que pueden politizan todo, como decía Raúl. Pero hay otras personas que lo hacen inclusive sin pensar en el efecto político de aquello. Y ese modelo lo intento, este modelo teórico que tenía en la cabeza, básicamente. Lo que voy a intentar hacer aquí es llevarlo a estadísticas. Para eso vamos a ocupar en este ejercicio la encuesta mundial de valores, que tiene preguntas de boicot desde el 89 para Chile,
Voy a utilizar las últimas tres olas, que son básicamente periodo 2006-2022. Y vamos a poner una variable de si nunca hacen boicot, si creen que lo hacen ocasionalmente o frecuentemente, ¿ya? Para ver intensidad. Em, Otras acciones políticas que da muy bien en los modelos, la removí porque tiene mucha colonialidad con, básicamente. Pero hay un predictor clave, que es el postmaterialismo en la versión de 12 ítems de Inglehart, que les voy a explicar un poco aquello. Valores económicos, propiedad privada, competencia, incentivos, si la gente está de acuerdo con esos elementos o no. Teóricamente uno debería esperar que si una persona cree que la competencia es buena, que la propiedad privada es buena, que los incentivos de mercado son correctos, debería también decir, bueno, tengo ciertos elementos para utilizar en mi proceso de decisión entre elecciones. Y además por las clásicas variables de eh, control. Postmaterialismo de Inglehart, para que se entienda un poco. Básicamente, Inglehart ha hecho esto durante mucho tiempo, es muy debatido en la literatura, muy debatido en la construcción también de la estadística, pero también es muy utilizado y es un buen ejercicio inicial para explorar esto. Básicamente, lo importante es que la orientación postmaterialista te lleva a priorizar valores de autoexpresión y calidad de vida, libertad, medio ambiente. En cambio, los valores materialistas te llevan a priorizar seguridad material y económica. Y además construir un índice de confianza institucional para no tener 20 variables de confianza, los apunté en una. El alfa de Conrad está relativamente bien, 0,75, algo así. Se utilizó un modelo multinomial Logit. eh, Esto es muy técnico, porque quería ocupar un ordinal, pero no cumplía con los supuestos, así que me fui al multinomial, que es mejor porque aparte converge más rápido y los gráficos salen más rápido. eh, Hartos análisis de sensibilidad, utilicé bootstraps para poder, una técnica donde uno va y saca un muestreo muchas veces para poder hacer los errores del modelo. Y esto da el resultado. Esto te lo voy a contar en verdad porque el gráfico, aunque yo creo que es increíblemente más sencillo que una tabla, muchas veces no dice tanto. La pregunta es aquí, bueno, aquellos que hacen boicot ocasional, ¿qué características tienen? ¿Ya? Primero, tienen mayor interés político. ¿Ok? Politizan el espacio de ocio. O al menos están más informados de lo que ocurre, pueden recibir más información y eso significa que tienen más decisiones para. Segundo, el posmaterialismo sí afecta. Ahora, esto es interesante porque además no se muestra ahí, pero la interacción entre edad y valores postmaterialistas te tira el efecto a las nubes. Los jóvenes que están preocupados de términos ambientales, de cuestiones de estilo de vida, son efectivamente los más propensos a implementar boicots, es decir, no consumir por algo. Los elementos de mercado, fíjense que no tanto. La confianza institucional demuestra exactamente lo mismo que toda la literatura. Cuando hay poca confianza, aumenta la probabilidad de boicots. Yo desconfío del sistema a mi alrededor, cada vez me convenzo más que es un elemento de frustración con cómo están funcionando las cosas, y utilizo esta herramienta para poder influir. En el frecuente, prácticamente lo mismo. La única diferencia aquí es que también lo utilizan personas que creen menos en los incentivos individuales y menos en la competencia. Hay un problema de causalidad que no voy a resolver con una regresión multinomial, pero básicamente la pregunta, aquellos que hacen boicots creen que la competencia es peor o aquellos que creen que la competencia es peor se dan cuenta que es una forma de influir a través de los boicots. Lo interesante es que esta evidencia esta es la versión PULT, son todas las olas desde el 2006 en adelante, está en línea con lo que ocurre también en el resto del mundo. Ahora, la evidencia del resto del mundo no está en Argentina. La evidencia del resto del mundo está en los países europeos occidentales, está en Estados Unidos, está en Canadá. Entonces te demuestra algo que el gráfico inicial también te decía. Chile está en esa curva también del consumo político como una forma de expresión entre la democracia y el mercado. Em, Cuando uno lo separa por olas, es decir, por 2006, 2016, 2022, se da cuenta que hay efectos contextuales, es decir, en algún momento ocurre más fuerte. La ola del 2012 no se muestra mayor efecto, por ejemplo. Si no se acuerda el contexto de Chile del 2012, había pasado bastantes casos que podían llevar a la gente a hacer boicot. Pollo, papel tissue, etc. Ocurre exactamente lo mismo también en el otro. Ya voy terminando. ¿Ya? Y después, como quería ver esto de Inglehart, que era la primera idea que tenía, esta de valores postmateriales, dije, bueno, vamos a construir un perfil de un chileno mediano, una persona de 42 años, mujer, que tiene nivel de educación
de 12 años, y en esa persona afectan los valores y la respuesta es sí. ¿No? De hecho, hay diferencias de probabilidad de entre 12 y 3 puntos. Con una persona más postmaterialista, efectivamente tiende a generar mayores impactos de boicot. Utiliza más el boicot. O al menos así lo declara, obviamente, estos son encuestas de autorreportadas. Y ahí viene una síntesis. ¿Se confirma Engelhardt? Sí, predice boicot. La pregunta es si no están dos elementos ocurriendo que si los podemos separar es otra pregunta. Las nuevas generaciones, esa generación que nació en democracia, que nació con el mercado en Chile, que nació viendo góndolas con 10, 12 bebidas, básicamente, que nació más atenta a información además, con más conciencia de lo que significa un sistema democrático y con más conciencia de lo que significa un sistema de mercado también. El interés político es el predictor más fuerte. O sea, esto ocurre como con casi todos los tipos de participación. Son gente que tiene un nivel de engagement con la política o lo declara distinto. La desconfianza es un combustible del boicot, acelera hacer consumo político negativo. Los valores pro mercado tienen efectos débiles y además el contexto es muy importante. ¿Ya? Y eso me lleva a intentar pensar que el desarrollo posterior de este trabajo va a intentar aportar en dos elementos. Primero, entender que el boicot político en Chile tiene que ver con valores culturales, sí, pero también tiene que ver, como cualquier otro tipo de participación política, con la posición donde está el individuo, con el contexto que tiene a su alrededor. Y la implicación de esto, que tengo que desarrollarla más, es que el consumo político complementa la democracia. Porque cuando hay un mercado competitivo y transparente, opera como un canal para que ciudadanos con bajo nivel de confianza puedan influir. Y eso es algo que me parece muy relevante porque la democracia, en el sentido liberal al menos, conlleva esa promesa de que podemos perder una elección, pero vamos a tener la oportunidad en un tiempo acotado de volver a competir por aquello. Que hay un mercado de ideas que compiten en relativamente igualdad de condiciones. O sea, tiene ciertos principios muy parecidos a aquello. Y si uno cree que las personas tienen igualdad moral para tomar decisiones políticas, también deberían tener, ¿no es cierto?, igualdad absoluta para tomar decisiones económicas, inclusive cuando eso esté mediado por valores políticos. Entonces, por eso es como un complemento que parece muy natural, y bueno, hay que seguir investigando para ver qué ocurre. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, a continuación, la última expositora de esta mesa es la profesora de investigadora de Faro, María Paz Rabó, que nos va a presentar un trabajo que se llama Consumo Político y Sistema de Creencias. El mismo con el tiempo, y después de esto tenemos espacio para preguntas y después un café. Así que, adelante. Pero por mientras parto hablando, por último usted me pasa cuando yo llegue, ¿vale? Para no perder más tiempo. Gracias, estoy muy contenta también de ver también alumnos de ciencia política acá en la sala. ¿Ya? Ahí sí, gracias. Y también estoy muy contenta porque me doy cuenta de que esta presentación tiene una metodología distinta a la de Miguel Ángel, tiene una pregunta distinta a la de Miguel Ángel y al mismo tiempo interpela algunos resultados de Miguel Ángel. Así que, Corto, lo cual lo va a hacer como más entretenido y más desafiante. Ok, entonces sobre consumo político y sistemas de creencias. Mi pregunta acá es completamente distinta. No se refiere a qué motiva el consumo político, se refiere a qué tan político es el consumo político, ¿ya? Entonces, tal como introdujo Raúl, el consumo político es político en la medida en que persigue un objetivo político, ¿cierto? No es lo mismo si yo decido comprar
agricultura local porque encuentro que es más rica y más sana, a que si decido hacer eso, porque estoy en contra de las grandes empresas, etcétera. Aunque ahí estoy mezclando los conceptos de boicot y boycott. Sin embargo, lo que a mí me llamaba la atención, me preocupaba de este tema, digamos, es que uh, cuando uno piensa en mercado y piensa en política, uno se le viene a la cabeza el trabajo de Elster sobre el mercado y el foro. Y uno dice, el mercado es aquel lugar donde tomamos decisiones individuales y donde esas consecuencias nos afectan a nosotros. Sin embargo, el foro político es aquello donde tomamos decisiones colectivas, decisiones entre todos, que afectan a todos. ¿Okay? Sin embargo, el consumo político pareciera ser una cosa que está entre medio, es lo que pongo ahí, es como acción colectiva individual, porque si persigo un objetivo político, es de cierta forma acción colectiva. Sin embargo, es una decisión de mercado, por lo tanto también es una decisión individual. Por lo tanto, una especie de acción colectiva individual, lo cual, de cierta forma, es extraño. Y asumiendo que el consumo político es una forma de participación política, em, y respondiendo también un poco, o abordando esta pregunta de qué tan político es el consumo político, existen como autores o líneas que dicen en el fondo que el consumo político es una forma de competencia a otras formas de participación política. En el fondo es mi forma como de quedarme tranquila políticamente en vez de hacer otras cosas, ¿ok? Como, bueno, aquí el voto es obligatorio, pero como ir a votar en caso de voto voluntario o participar más activamente en política. En vez de hacer eso, como que me quedo tranquila con mis decisiones de consumo pensando que sí estoy como participando en política. Sin embargo, hay otra evidencia, otra línea de evidencia, que dice que no, que en el fondo, en la medida en que uno participa políticamente, en verdad participa políticamente de todas esas formas, ¿ok? En el fondo es como un estilo de vida de participación política que incorpora también como una forma de consumo consciente, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta sigue siendo, ¿qué tan político es el consumo político? Em, pero lo que voy a hacer es comparar o analizar el consumo político en relación a otras formas de participación política, tanto formas convencionales como no convencionales de participación. Y lo que voy a preguntarme en particular es si el consumo político está más ligado a formas individuales de participación, ¿ok? O sea, si la persona que participa, digamos que es más de consumo político, también es de otras formas de participación más individuales. O sea, en el fondo lo que quiero testear es esa componente de individualidad versus acción colectiva que hay en el consumo político, entendiendo que es un híbrido extraño de acción colectiva individual. Y esto lo voy a hacer utilizando un enfoque de sistemas de creencias. ¿Okay? Por lo tanto, voy a entrar en redes. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero estudiar la relación de una forma de participación con otras formas de participación, lo que en el fondo estoy analizando es una relación entre distintos elementos. Y la forma, digamos, analíticamente más lógica de analizar relación entre elementos es utilizando teoría de redes. Y también vamos a ver un modelo estadístico que se usa dentro de teoría de redes, que no es una logística porque no cumple con temas de independencia de la observación. Entonces, ¿qué son los sistemas de creencia? Sistemas de creencia vienen de la literatura de Converse, de un artículo muy famoso del 64, publicado en Critical Review, que define un sistema de creencias como una configuración de ideas y actitudes en los cuales estos elementos, estas ideas o actitudes, están de alguna forma relacionadas por ciertas funciones como de dependencia. ¿Okay? Y hay varios estudios que se han basado en el trabajo de Converse para estudiar, por ejemplo, estabilidad de actitudes políticas, centralidad de actitudes políticas, ese tipo de cosas. Si bien Converse no habla de redes, no habla de teoría de grafos ni nada por el estilo, lo que él está diciendo son ideas que se conectan por ciertas relaciones. Y eso, para cualquier persona que haya pasado por cursos de redes, es una red. Por lo tanto, puede ser analizado como teoría de redes. Y trabajos más recientes, trabajos de los últimos 20 años, han aplicado ya modelos de teoría de redes para modelar sistemas de creencias. ¿Sí? Estudios como los que están ahí, que utilizan también data de encuesta, de elecciones, para, por ejemplo, construir redes de correlaciones entre actitudes políticas
Con esto se puede estudiar centralidad de ciertas actitudes políticas, restricciones dinámicas, etc. Nosotros mismos construimos hace un par de años una red de valores políticos y seguimos por el mismo camino en nuevos proyectos. ¿Okay? Entonces, pasando a los datos, yo voy a ocupar la encuesta de la ECPSR, que es una encuesta que se hace en varios países. Yo voy a ocupar solamente Chile, por ahora estoy evitando trabajar cross-national. Estoy ocupando la ola de 2016, no sé si es una ola o no, pero la encuesta del año 2016, que se hace a 5.081 estudiantes chilenos de octavo básico. ¿Okay? Y esto nos deja como con una cierta primera extraña pregunta, que es, ¿es bueno o malo que sea una encuesta que se hace a estudiantes de octavo básico? Y yo creo que tiene ventajas y desventajas, ¿ok? Uno podría decir, es poco real, porque en el fondo los alumnos de octavo básico no están participando políticamente y no tienen mucha idea del tiempo que puede tomar hacer una cosa u otra. O sea, si una de mis hipótesis en el fondo es que las distintas formas de participación política compiten en tiempo, quizá preguntarle eso a un estudiante de octavo básico no sea tan realista, porque no tenga una idea real de qué tanto tiempo va a invertir en su vida adulta participando políticamente. Pero sin embargo, creo que tiene la gracia de que permite corregir un poco por este tema de consumo político por capacidad de compra, porque en el fondo es una expectativa futura, ¿ok? No está un poco como quizás ensuciado por temas de cuánta plata tengo en verdad ahora para consumir, sino que son preguntas netamente de expectativa futura, ¿ok? Así que, pero eso igual son cosas, son limitaciones que hay que tener en cuenta. Ok, entonces de esta encuesta yo seleccioné 17 preguntas que tienen que ver con expectativas de participación o de participación en sociedad. Están ahí, tienen que ver con hablar con otros sobre política, contactar a un representante político, como un diputado, por ejemplo, un senador, participar en marchas pacíficas, juntar firmas para alguna petición, qué sé yo, iniciativa popular o petición cualquiera, contribuir en foros de discusión online, participar en campañas políticas online. Ojo, esto es expectativa de participación. Cuando uno trata de hacer esto con participación real en octavo básico no funciona mucho porque es en octavo básico. ¿Okay? Aquí está la de consumo político, elegir comprar productos por causas políticas o sociales. ¿Sí? Ese es uno de mis nodos, este es el nodo como que me va a interesar más. Pero recuerden que lo que estoy analizando yo es la relación entre todas las formas de participación política, no todas, pero entre muchas formas de participación política. Después hay dos de consumo, o sea, perdón, de participación ilegal. Una es pintar eslogan de protestas en muros y otro es ya ocupar edificios en señal de protesta. Y aquí están las otras que son, sí, votar en elecciones nacionales, ayudar a un candidato en campaña electoral, unirse a un partido político, unirse a un sindicato, unirse a organizaciones por causas políticas sociales, hacer tiempo de voluntariado para ayudar a tu comunidad local, hacer esfuerzos personales para ayudar al medio ambiente. Mire, esto está interesante porque en el fondo el valor postmaterialista está aquí. Y expectativa de voto, pero en elecciones provinciales o regionales. ¿Okay? Entonces son 17 formas en que se le pregunta a estos estudiantes sobre su expectativa de participación política. Como vemos, hay algunos que son participación convencional, como lo que entiende la literatura como participación convencional, que no es solamente votar, es hacer campaña, contactar representantes, y creo que eso. ¿Okay? Y otras que son como no convencionales. ¿No lo logran? Entonces, cada una de estas preguntas va a ser para mí un nodo de la red. Y así es como se ve la red. Ahora, ojo, aquí hay muchas cosas que decir acá. Pero en primer lugar, lo que hice fue como una primera aproximación, binarizar las variables. Muchas veces vienen escalas Likert de distinta cantidad de opciones, así que las binaricé. Hice como correlaciones sencillas y decidí que iba a haber un enlace cuando la correlación fuera mayor que 0. ¿Okay? La figura, solamente para términos de mostrarla, solamente por visualización, puse un umbral de 0,3, es decir, solamente voy a mostrar que hay un enlace cuando la correlación es mayor que 0,3. ¿Ya?
Y lo que hice fue crear una red con pesos, es decir, el enlace tiene un peso asociado, un número asociado, que es la correlación. Y la red que me queda resultante entonces es de 17 nodos y 134 enlaces. En la figura se ven menos porque solamente por visualización hice un corte. ¿Ya? Entonces, y aquí me voy a parar y voy a tratar de hablar fuerte, pero no creo que haya problema. No veo la hora. Acá uno ve, uno ve que el consumo político, de partida uno ve estas cosas como que la participación ilegal está súper conectada entre ellas, hay correlación entre ellas, pero uno ve que el consumo político está acá, el ambiente está por aquí, Muy lejos. nada que ver, ninguna correlación entre ellas. A no le importa nada. No les importa nada. Sin embargo, está bastante cerca de campañas online, ¿ya? Y de foros online, y de juntar firmas también. Entonces acá pasan dos cosas. Yo cuando vi esta red me pregunté, acá hay un problema, y es que las preguntas que, ojo, hay algunas que dicen 30 y algunas que dicen 31. Eso es porque vienen las preguntas en la encuesta, vienen como empaquetadas, ¿ok? Como que te hacen una pregunta y después vienen como los subítems. Y yo me imagino que hay alguna autor que diga o que demuestre que cuando las preguntas vienen en subítems tienen más probabilidad de estar correlacionadas entre ellas las respuestas, ¿ok? Por lo tanto, las 31 están más juntas entre sí, las 30 están más juntas entre sí, pero aún así había como una noción, una intuición de que el consumo político pareciera estar más conectado a formas como de participación online, ¿ok? Y no convencional. Por lo tanto, ¿cómo mostramos eso? Porque a nosotros, en estas cosas, nos gusta mostrar las cosas estadísticamente, pero aquí estamos trabajando con redes, ¿ok? Pero por suerte existen herramientas que nos permiten hacer estadística en redes. Y eso es lo que voy a mostrar ahora. Entonces, la variable de consumo se conecta con diversos nodos, ¿cierto? Con diversa intensidad. ¿Cómo saber entonces qué atributo del nodo, es decir, qué características de la participación, explica la probabilidad de esas conexiones, de esas fuerzas y enlaces entre distintas formas de participación? Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si nodos de participación política de tipo individual se conectan más entre ellos, ¿okay? Es decir, si hay más probabilidad de correlación entre distintas formas de participación cuando esas formas de participación son individuales, como el consumo político. Para ello podemos usar modelos estadísticos en redes, y uno de esos modelos, el que yo conozco, es ERGM, que es Exponential Random Graph Model, que son modelos estadísticos usados para estudiar estructura de redes. Entonces aquí no quise poner ninguna ecuación, pero esto es solamente una lámina para decir que estos modelos permiten describir la selección de fuerzas que moldea o que explica la estructura de una red, ¿okay? Son análogos a regresiones logísticas. Sin embargo, uno no puede usar regresiones logísticas para explicar este tipo de cosas porque las redes, los enlaces que hay no son completamente independientes unos de otros, por lo tanto viola un supuesto de la regresión logística, que es que las observaciones son independientes. Por lo tanto, no puedo usar observaciones logísticas, pero sí este tipo de modelos que son como regresiones autologísticas, es decir, regresiones que se usan cuando hay dependencia entre las observaciones. Entonces, estos modelos permiten predecir la probabilidad de que entre un par de nodos haya un enlace. ¿Ya? Miguel Ángel está muy emocionado. Sí, no conocía este modo. Estoy dando nuevas herramientas para jugar. Y funcionan en redes dirigidas, redes no dirigidas, funcionan en redes con pesos, también en redes sin pesos. Y lo que nos importa a nosotros es que permite incorporar atributos del nodo, ¿ok? Del nodo, del tipo de participación. No solamente permite incorporar variables que tengan que ver con la estructura de red, sino con características del nodo. Y lo que hicimos entonces fue definir tres características de los nodos que me van a importar. Uno, si la pregunta es de tipo 30 o de tipo 31, porque de esa forma controlo por el hecho de que vienen empaquetadas en una misma pregunta. Una segunda variable que es individual. Que es individual, uno, si es una participación de tipo individual, y ojo, Miguel Ángel, tomando voto como individual porque no implica ir y hablar con un ser humano. Estoy pensando como alguien de octavo base. ¿Okay? Y también hice una variable que es convencional para controlar que lo que está pasando no tiene que ver con si la participación es convencional o no convencional,
como por un poco aislar el efecto de la participación individual separada de la participación convencional. ¿Okay? Y también, a diferencia de Miguel Ángel, a mí me gustan mucho más los gráficos, o sea, perdón, los tablas que los gráficos. Entonces yo creo que son mucho más claros, pero como a la gente no le gustan las tablas de regresión, puse ahí abajo como la traducción, digamos. Básicamente lo que nos dice el resultado del modelo del ERGM es distintos ítems de una misma pregunta tienen mayor probabilidad de enlace. Eso se ve en la que dice group question, esta que está acá, que tiene muy significativa y un coeficiente más o menos grande. ¿Okay? Eso significa que por el hecho de que venga empaquetada una misma pregunta, tiene más probabilidad de correlación. Pero lo que nos importa es que, aunque con un efecto menor, el atributo de ser o no ser participación de tipo individual también hace que los nodos tengan una mayor probabilidad de enlace. ¿Ya? O sea, sí es importante el atributo de ser participación de tipo individual. Y lo anterior incluso controlando por si el tipo de participación es convencional o no convencional. Entonces, para ir terminando, como sistemas de creencias son una forma de analizar las relaciones entre conjuntos de cosas. En este caso son actitudes políticas. Trabajos más recientes han ocupado ya teoría de redes o teoría de grafos para trabajar con sistemas de creencias, que es un poco lo que estoy haciendo yo. Este tipo de análisis todavía no es tan común, no es tan popular, ¿ya? Pero tiene mucho potencial, sobre todo de la mano del auge de las técnicas de análisis de redes, que nos permiten hacer análisis de clustering, de centralidad, modelos estadísticos como este que presenté, pero también un poco el desafío es encontrar nuevas métricas de red que nos informen a entender cosas de las ciencias sociales. Es un poco algo de lo que hago yo en mi línea de investigación. Y yendo al consumo político, para ir cerrando, según las correlaciones, no parece haber evidencia de que el consumo político compita con otras formas de participación, lo cual tampoco indica que sea como una forma de consumo consciente ni nada por el estilo. Todo esto, ojo, en la expectativa de estudiante de octavo básico. Y los resultados muestran, eso sí, que el consumo político está más asociado a formas individualistas de participación política, ¿ya? Como, sé, foro online, campaña online. Entonces, esto nos lleva a pensar un poco ya como reflexión final, si esto es bueno en el sentido de que le estamos dando una forma, un espacio de participación a gente que de otra forma no participaría, porque no tiene ningún interés de unirse a una organización de ningún tipo, o si por el contrario esto es un retroceso para la participación política, entendida como un espacio de encuentro, de deliberación, y eso es una pregunta que dejo como muy abierta y que con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Bueno, tenemos espacio para preguntas. Vamos a recolectar dos o tres preguntas más que comentarios. Después pueden responderla según quieran. Y si tenemos algo de tiempo, vamos a dejar un tiempo para conversar entre ustedes, dos, ya que las ponencias se vinculan. ¿Puedo decir que me gustó el modelo? Primero. No lo conocía esto. Preguntas breves. La primera, sobre todo para Raúl. Déjame en claro el concepto de consumo, dejaste la dimensión negativa del concepto político bien claro. ¿De qué no se trata? No se trata de acción político-partidista, no se trata de ejercicio de derechos políticos, pero específicamente qué está bien entendiendo de manera positiva por político para no caer en el riesgo de que todo es política. Y lo segundo, principalmente para Miguel Ángel y María Paz, ustedes hablan del consumo político y entienden, y quiero volver a la pregunta de María Paz, ¿qué tan político es el consumo político? Porque uno podría pensar, pensando en el modelo semiótico de Barthes, por ejemplo, que cuando uno compra un producto, lo que está comprando es una narrativa con la cual quiero ser mimes. Y no tiene mucho que ver con política muchas veces, sino que ciertas posturas políticas son más atractivas por el glamour que tienen, más que auténticamente ser políticas. Obviamente no podemos medir eso, si es auténticamente político o no, pero ¿qué les parecería esa idea de que no es tan político? Porque tiene que ver con el glamour del producto que puede tener alcance político o no.
Sí, Mm. yo estoy hablando muy despacio. Ya. No, mi pregunta era solo a la María Paz en el sentido que me ha quedado dando vueltas si efectivamente el tema del ingreso no estaba metido acá. Yo entiendo, son niños de octavo básico, pero creo que sí puede estar, las expectativas que tienen sí pueden estar altamente correlacionados con los ingresos de sus papás. ¿Qué es lo que se habla en la casa? ¿Qué es lo que se discute? ¿Me explico? Mi hijo va a segundo básico, está en el arenero y en el arenero se ha armado una gran discusión por los que estaban contra Trump y a favor de Trump. Y hubo una pelea en el arenero, ¿no? Todo pasando en el arenero y me explico entonces, y es como, bueno, y estaban preocupados unos contra, otros a favor, pero el punto es, y claramente es por el tema de la casa. Entonces, creo que sí puedes estar teniendo un tema de ingreso porque puede haber una correlación con el ingreso del padre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, adelante. Raúl. Sí. Eh, Respecto a la pregunta, yo diría lo siguiente, que o sea, una de las cosas que traté de dejar en claro es que la definición del concepto de consumo político depende previamente de qué se entienda o no por política, por actividad política. Por lo tanto, qué tanto se vea que una actividad de consumo político está más o menos politizada. Por eso traté de hacer la relación. Si una persona tiene una idea muy robusta de qué es lo político y una idea elevada, por ejemplo, no sé, un autor como Habermas, tienden a mirar en menos esto como actividad política. Dicen que sería una degradación de la política. Por lo tanto, en términos, para operacionalizar una definición de política que permita hacer un estudio empírico del fenómeno, lo que se hace es simplemente, por eso se termina, o sea, termina descansando en la autopercepción que tienen de las personas. O sea, si la persona cree que lo que está haciendo es una actividad política, eh, se mide eso como consumo político. Entonces, esa sería la... Yo, Miguel, tú, yo. Bueno, puse Ray. Eh, ya, sí. Gracias por sus preguntas. Yo creo que aquí Miguel Ángel también me apaña, pero nosotros solucionamos todos con variables de control. Entonces, ambas cosas son súper importantes y de hecho me están como dando ideas porque a diferencia de cuando uno trabaja con modelos como el que hace Miguel Ángel, uno puede controlar por características del individuo. Yo no puedo controlar por características del individuo porque estoy haciendo una eh, red de conceptos. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, dividir la muestra. O sea, para responder eso, que son ambas intuiciones son súper buenas y ambas intuiciones tienen que ser abordadas cuando escribamos el capítulo. Lo que haría en el caso de controlar si es interés en política o glamour es que estas encuestas por lo general vienen con una pregunta que es de interés en política, ya sea como de interés en política o si tú hablas de política, y eso te permite un poco dividir, por ejemplo, la muestra y hacerla con aquellas personas que autorreportan mayor interés, a ver si hay alguna diferencia, por ejemplo, en ambas redes. Y lo mismo también, la encuesta también permite, hay una pregunta de nivel socioeconómico, entonces yo lo que voy a hacer es evidentemente dividir esa muestra también y ver si dividiendo la muestra en mayores y menores niveles socioeconómicos hay diferencias a nivel del modelo estadístico final. Así que gracias por ambas recomendaciones. Es muy entretenido el tema del glamour, porque lo voy a poner de otra forma. ¿Qué tan política es la elección de voto de un ciudadano? ¿No es cierto? Si nosotros vamos a cualquier definición de participación política, una clásica de David Easton del 60, te va a decir que es cualquier acción que influye en la asignación autoritaria de valores. Cualquier acción que influye, no consciente que influye. Por ejemplo, y esto, ¿qué tienen que ver los tiburones con las elecciones? Nada tienen que ver. Pero en unas playas de New Jersey, la elección de reelección de Woodrow Wilson, sí afectaron. ¿Es consciente esa acción que influye en el proceso de...? No. Y el mercado y la política tienen un poco de glamour. Entonces, si yo quisiera decir lo que es en la esencia pura normativa político, me quedo con el 20% de los ciudadanos y voy a sistemas como los que propone Jason Brennan, de que hay que hacer un test de alternativas y dependiendo del puntaje vamos a tener tres votos y
Tú vas a tener 10, yo voy a tener 3, básicamente por ese puntaje. Pero eso rompe con el ideal democrático de igualdad moral normativa cristiano. Y también pasa lo mismo si en el mercado creyéramos que las decisiones que toman las personas no están influenciadas por algo valórico. Esto es una cosa tan... Piénsenlo en el consumo, por ejemplo, la selección de los canales de televisión, la selección de las radios. No es exactamente lo mismo, pero es un proceso muy natural. Si alguien creció en Chile del 90, escuchó a su abuelo decir que Radio Cooperativa era una radio demócrata cristiana. Y eso viene desde la elección del 58, donde Carlos Vial Espantoso básicamente decidió apoyar que el Partido Liberal a Eduardo Frei Montalva. Y como él era dueño de Cooperativa Vitalicia, que tenía la radio, de ahí comenzó. Se repite constantemente y es una decisión valórica. Lo mismo que no lo hace todo el mundo, obviamente, pero tampoco todo el mundo selecciona a sus candidatos por una razón esencialmente política en el sentido normativo. Entonces, mm, es una muy buena reflexión. No, no estoy respondiendo a tu pregunta porque lo estoy reflexionando mientras lo estamos conversando. Em, pero, ¿qué tan político es el consumo político? En el sentido puro, va a ser poco político. En el sentido del efecto, va a ser muy político. Pero la elección de un candidato me parece que también tiene una dimensión parecida. Entonces, pero es un buen tema a pensar. Este es un tema entretenido porque aparte de intentar conjugar participación no convencional, democracia y mercado, conlleva algo muy difícil de lograr. Yo estoy seguro que Eduardo lo va a lograr mejor que yo, después más tarde. Who knows? Pero además de eso quiero decir una cosa, muy entretenido el modelo María Paz y son complementarios los resultados. Me llevan a entender por qué el 2021 Boric ganó con tanta fuerza en los jóvenes. Porque ellos estaban en el 2016, estaban en octavo básico, les sumo 4 años más, llegamos al 2020, 2021, primera elección presidencial, medio ambiente y voto. Ya, tenemos pe. Pero me ha llegado a la cabeza, gracias. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a los expositores. Un aplauso, por favor, para todos. Y lo invitamos a un café acá cerca del Faro, donde pueden conversar más.